Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha situado en el espacio podcast para reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el sitio para acudir, para debatir desde la sensatez, para compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Si quieres participar, comentar tus impresiones o contarnos qué podemos debatir, puedes escribirnos a redacción@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de alimentos frescos y de los mercas. Es esa figura que modernizó hace casi 60 años todo el sistema de comercio de los frescos en España y de cómo Mercasa, que es la red que los agrupa, fue fundamental para la vertebración de esa cadena, ¿no? Ahora lo damos por sentado, pero en momentos como la pandemia se ha demostrado que han sido la garantía del suministro de comida, que han sido fundamentales y que cuando los demás dormimos, ellos se aseguran de que no nos falte comida. Para hablar de eso, tengo con nosotros a José Ramón Semper. Él es el presidente de Mercasa, una de las personas que estaba deseando que viniera a este podcast por lo que le aprecio y le valoro y al que le doy las gracias de verdad de corazón por venir al podcast de FEAGRO. Muchas gracias, Laura. Para mí, en lo personal, es un placer por estar contigo. Ese es un tiempo de regalo, ¿no? Muchas gracias. Por todo aquello que transmites y por tu conocimiento de la cadena agroalimentaria. Y bueno, y estar aquí en un espacio como el que tenéis es un lujo. Yo creo que hacen falta muchos más espacios como estos, ¿no? Y nos hace falta hablar tranquilos, ¿verdad? De serenidad, ¿verdad? Que sí. No estar a la última voz del último vocero, sí, que mueve y nos impele desde los instintos más bajos a tomar puntos de vista cuando no tenemos la reflexión necesaria. Entonces, estar en un espacio así y además contigo es un lujo y un regalo que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Preparando la entrevista y estudiando Mercasa, hablamos de 24 sociedades mercantiles, sí, que son los mercas, 8 centros comerciales, si no me equivoco con los datos. Pero para alguien que no nos escuche, para probar primero de Mercasa, ¿cómo explicamos a nuestros oyentes en qué consiste, cuáles son sus objetivos y por qué es fundamental en la cadena alimentaria? Bueno, yo siempre explico con un ejemplo que es bastante didáctico, que Mercasa y los mercas somos como AENA y los aeropuertos, ¿no? Es decir, los aviones entran a las ciudades por un punto concreto, que son los aeropuertos, y es donde es la toma de contacto, es el punto de donde los viajeros y las viajeras empezamos nuestro viaje, ¿no? Es el punto de donde llegan las grandes líneas de transporte y donde nos comunican con las grandes ciudades o con puntos distantes. Los mercados seríamos el punto de encuentro donde la mercancía fresca se aproxima hasta la ciudad, desde el origen. El campo, desde el mar o desde las dehesas donde se crían los animales. Ese punto de encuentro donde empieza la distribución más capilar, donde empieza la distribución de cara a que consumidores y consumidoras el consumo lo pueda tener al alcance de su mano. Es el punto más cercano entre la producción y el consumo, es decir, es el sitio donde se produce ese primer intercambio que en la gran mayoría de los casos es el último intercambio, ¿no? Es decir, es el punto de encuentro entre tu mesa o la mesa del restaurante y el origen. ¿Quién puede ir a comprar a un mercado? Fundamentalmente está dirigido para los profesionales, para las compras de profesionales. Al consumidor o el consumidor final no está dirigido, siempre es a profesionales. Son aquellos que se encargan de esa última distribución y aproximarlos desde el borde de la ciudad donde los dejamos hasta... Y eso pueden ser tiendas, restaurantes, puede ser decir, tienda, cualquier punto puede de ser la restaurante, cadena, ¿no? Puede ser las grandes superficies, pueden ser los catering, la hostelería, o sea, cualquier actividad profesional que tenga que ver con la alimentación. Le nombraron presidente en 2018, sí, pero son más de 15 años porque estuvo dirigiendo Mercalicante, sí, estuvo de director general en Mercamadrid. ¿Cómo cogió todo ese conocimiento de pie de Merca y lo ha llevado a sus prioridades como presidente de Mercasa?
Bueno, hay un recorrido previo donde estuve trabajando, yo creo que durante 15, casi 20 años, en una empresa también de distribución alimentaria, en este caso de pescado. Y eso me dio una visión de lo que era el mundo merca muy, muy a pie de calle. Es decir, yo he sido usuario de la red de mercas y he podido probar en la dirección de esa empresa en la que estaba cómo el mundo de los mercas nos daba una opción muy interesante, una visión fundamental de lo que era la distribución a través de la red de mercas. Se puede distribuir alimentos frescos fuera de la red de mercas, pero no es tan eficiente. Esa experiencia previa fue mi primera aproximación a los mercas. Yo siempre recuerdo que el primer traje que me compré para pues cuando estaba trabajando fue para ver al director general de Mercalicante. Un director general de Mercalicante, una entrevista, yo tendría 20 y pocos años, que mantuve con él. Para mí era un hecho muy relevante. Claro. Era fundamental, general, ¿no?, para tu trabajo. Claro. Y un director general es una cosa muy importante, ¿no? Y recuerdo que me compré aquel traje en la planta joven de Galerías Preciados de Alicante en aquel momento. Y toda esa experiencia después es la que, cuando soy director general de Mercalicante, a mí me da una perspectiva distinta. Claro. O sea, es decir, yo me aproximo al mundo merca desde los usuarios, prácticamente descargando camiones en esta empresa de distribución, y eso te da otra visión, ¿no? Te da otra visión que es complementaria. Una experiencia en Mercalicante muy interesante, de coger una sociedad que tenía muchísimas dificultades y gestionarla codo con codo con los usuarios de las mercas, con los mayoristas, con los proveedores, con los clientes, con el personal de la propia merca, con las instituciones, todos aunados en el fin de sacar adelante una sociedad como era Mercalicante, que estaba en un momento delicado. En la otra dimensión me la marca Mercamadrid. Mercamadrid es el merca de los mercas. Yo creo que hay muy pocos, por no decir ningún merca en el mundo tan importante en todo como Mercamadrid. Mercamadrid es, yo siempre lo digo, que es la Meca o es el Vaticano de los mercas, ¿no? Toda esa experiencia acumulada a la hora de ponerte a dirigir Mercasa es un momento de mucha responsabilidad. Yo siempre hago una comparativa que es eso es una conversación que se da más en chicos que en chicas, ¿no? Cuando hablas de fútbol y dices, yo si fuera el seleccionador de la selección española pondría a fulanito, menganito, porque bueno, pues ahora ya eres presidente de Mercasa, y ya todas esas conversaciones que has tenido a lo largo de 15 o 16 años con tus compañeros, que son otros directores y directoras de la red, para decir, ¿qué harías tú si fueras presidente? Pues ahora eres presidente. Pero eso es una oportunidad única, es ¿no? Una oportunidad cuando magnífica. Tienes el análisis tan claro hecho de cómo podrías poner tu sello en la estructura, tiene que ser una oportunidad fantástica. Yo siempre digo que fue un acierto por parte del ministro de Agricultura, de Luis Planas, de poner al frente de la red en un momento determinado a un profesional que venía de la propia red. La sociedad Mercasa venía de un tiempo un tanto convulso, y venir con un análisis previo, venir sabiendo qué cosas pasaban y qué cosas se tenían y debían de hacer, pues era ponerse, pues prácticamente arrancar el coche al día siguiente, ¿no? ¿Y qué empezaste a hacer desde 2018? Pues desde 2018 poner al día la empresa. La empresa estaba duramente golpeada por unos sucesos que tenían que ver con sus actividades internacionales anteriores, con una crisis reputacional y una crisis de funcionamiento tremenda, y lo que era el core business de la sociedad estaba no siendo bien tratado. Es decir, nosotros somos una empresa como es Mercasa, que se dedica fundamentalmente a tener unas instalaciones de 10, con un equipo de 10 que pueda todos los días ofrecer a los usuarios, a las empresas, a los clientes, a los mayoristas, a la sociedad en su conjunto, un desarrollo de sus actividades sin interrupción y con todas las garantías, ¿no?
Y eso yo creo que no se estaba produciendo hasta el 2018. Las prioridades de la empresa eran otras, esa convulsión era otra y había que poner la casa en funcionamiento de nuevo, ¿no? En la pandemia vino a tensionar todo, ¿no? Me imagino que fue como una prueba de esfuerzo, de resistencia, ¿no? Sí. Siempre relaciono el sistema agroalimentario y la pandemia como esa prueba de los edificios en los terremotos, ¿no? De ver cuánto se bambolean sin destruirse. ¿Cómo se vivió en la red de Mercas? Mira, a mí hubo una cita de una feminista de los años del sufragio, que se llamaba Amelia Abar, que decía que lo inesperado siempre te coja bien preparada y con esperanza, ¿no? Yo creo que a nosotros cogió bien preparados porque ese trabajo que habíamos hecho de análisis ya lo teníamos hecho, ya habíamos hecho una apuesta en común entre los grupos de interés de Mercasa, teníamos una metodología de trabajo que es el FQM, que a nosotros nos ha valido como soporte para funcionar, y ya teníamos en marcha gran parte del cambio de modernización y de funcionamiento que queríamos en Mercasa. La estrategia que habíamos desarrollado era bastante simple. Uno era poner en marcha la casa, que la teníamos parada. La segunda era reforzar la red, es decir, lo que es esa red de 24 existía, pero estaba bajo mínimos. Es decir, desde el otro punto de vista, que eran los mercas, entendíamos que Mercasa no ejercía ese papel de liderazgo de la red como nosotros entendíamos, y esa red tenía que estar en funcionamiento pleno desde el minuto 1. Había otro punto que para nosotros era importantísimo, que era la digitalización, el proceso de transformación digital. Yo siempre cuento como anécdota que cuando yo llegué a mi despacho y pedí el ordenador, la gente de soporte informático me miró raro. ¿Un ordenador para qué? Y yo los miré todavía más raro, todavía dije, no sé, para trabajar. Porque igual el abaco ya no es lo más inteligente. Solo, ¿no? Ya no había. Entonces, pues eso da una muestra un poco, ¿no? de ese proceso de digitalización. Y había una cuarta pata estratégica que para mí era fundamental, que los modernos cuentan que se llama engagement, pero a mí me gusta más llamarla por compromiso. Es decir, yo me comprometo si tú te comprometes, y mi compromiso llega desde el mismo punto de equilibrio y simetría que llega el tuyo. Y eso me vale para todos los grupos de interés, pero fundamentalmente para el grupo de interés personas, es decir, las personas que ponen en marcha todos los días la máquina de distribuir, que es importante y que no estaba siendo determinante. Es decir, yo creo que siempre el factor humano es determinante en cualquiera. Tú puedes tener la mejor organización, los mejores procesos, las mejores máquinas del mundo mundial, la mejor inteligencia artificial, todo, pero como no tengas personas adecuadas, que no tengas personas comprometidas, que no tengas personas que hacen funcionar esa maquinaria, nada te va a servir. Y esos 4 puntos, nosotros cuando llega el 2020, nosotros ya empezamos a observar en el 2019, en noviembre y en diciembre del 2019, que en China estaban pasando cositas, ¿no? Esas imágenes que vemos con retrospectiva ahora, y decir, claro, ¿cómo no nos dimos cuenta antes, ¿no? De grandes ciudades como Wuhan, que era una ciudad de 9 millones de habitantes, donde se practicaba unas condiciones de contención sanitaria extremas. Nadie podía salir de su casa, la veíamos como un horizonte muy lejano, y en enero, febrero del 2020 ya empezamos. Yo creo que ahí a nosotros empezaron a sonarnos algunas señales de alerta de lo que podía venir, ¿no? Y cuando llegó nos cogió preparados y con esperanza, ¿no? Que fue lo importante. Preparados para asumir ese reto. Fue un reto, yo siempre digo que ha sido el mayor test de estrés, ¿no? Los test de estrés, estos que sufren los bancos con hipótesis y cálculos aritméticos o con cálculos logarítmicos de qué pasaría si todos los depositantes de fondos o las empresas recurrieran y retiraran sus fondos, si el banco tendría. Nosotros vivimos un test de estrés de un día a otro, y con una misión que era
y yo siempre lo digo y me parece que siempre me sobrecoge esa cantidad, ¿no? Esa cifra, que fuera de otras cifras que podamos aportar, a mí es la que me sobrecoge y me pone las pilas todos los días. De las 24 mercas depende la alimentación fresca de 30 millones de personas todos los días. Claro, bajo las condiciones que sean. Una pandemia, una filomena, una inundación, unos volcanes, unas huelgas, en fin, todo lo que hemos vivido en estos 5 últimos años y que nunca hemos faltado. Hay un informe de la OCDE que analiza el comportamiento de las cadenas de suministro, sobre todo las cadenas de suministros alimentarias, de toda la pandemia de todos los países del entorno OCDE, ¿no? Y solamente hay 2 países, y esto lo recalca mucho el ministro de Agricultura, Luis Planas. Hay 2 países donde la cadena de suministro alimentario no falla. Y uno es Canadá y otro es España, ¿no? Canadá no sé por qué. En España tengo claro que detrás de eso hay una cadena de alimentación sólida, resistente, que en gran parte está soportada por Mercasa y las 24 mercas y no falló. Eso lo vemos como cierta normalidad, ¿no? Es que la pregunta que me surge es ¿y por qué lo damos por sentado, no? Claro. Cuando ves y recuerdas imágenes que nos llegaban aquellos días y ves imágenes de países de nuestro entorno más cercano, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, de Inglaterra, de Italia, sí que recordamos imágenes de tiendas, de mercados o de grandes superficies con lineales vacíos. Claro. En España no sucedió, salvo papel higiénico y la masa y porque madre. Ocupe mucho volumen. Y la masa madre, para ¿no? hacer pan. Que ya nos faltó al final, ya que nos aburríamos mucho en casa y nos dio por la pastelería y la repostería. Pero lo que es la alimentación básica, lo que es la alimentación, no solamente la alimentación en fresco, que la alimentación en fresco tiene un canal de distribución muy eficiente, pero que también es al margen y que ese canal de alimentación no requiere de las condiciones de la alimentación fresca. Que la alimentación fresca es mucho más sensible y es mucho más susceptible de que en cualquier proceso pueda quebrar esa cadena de alimentación, ¿no? Pero no faltó nada, o sea, tú no tenías sensación de desabastecimiento en ningún momento. Incluso cuando la cadena se tensó las primeras semanas, nunca hubo rotura de stock, nunca hubo lineales vacíos, nunca hubo incluso cuando nos dio por acaparar, ¿no? Una persona me hacía una reflexión respecto a esto y a ciertos precios en este momento de inflación alimentaria, diciéndome que en España estábamos muy acostumbrados a tener alimentos buenos, de mucha calidad y a un precio muy, muy razonable, ¿no? Y eso me hacía reflexionar en este contexto que cuando llegó la pandemia dimos por sentado que lo íbamos a tener igual, pasara lo que nos pasara, y eso me preocupa en cuanto a no se valora suficientemente la estructura que tenemos en nuestro país. ¿Hay más países que repliquen el mismo modelo Mercasa? Con la misma concepción que lo tenemos nosotros, no. Es decir, nosotros, los mercas surgen en un momento determinado, hace 60 años, y hago un recorrido histórico breve, cuando en este país habíamos salido de la autarquía económica, las estructuras de distribución eran lonjas o eran mercados que estaban absolutamente obsoletos y obsolescentes en cuanto a su estructura, estaban mucho radicados dentro de las ciudades. Aquí en Madrid pues estaba cerca de la glorieta de Embajadores, ¿no? O en otras ciudades estaban dentro. La población crece, ese fenómeno que estamos analizando ahora ya empezó a ocurrir entonces, de la España vaciada, es decir, esa gran emigración desde el campo a las ciudades que ofrecía muchas mejores oportunidades de bienestar, de trabajo, de acceso a la cultura, de acceso a la sanidad. Eso se ofrecía más en las grandes ciudades que en las pequeñas poblaciones. Las poblaciones de las ciudades se duplican o se triplican en 5 o 10 años, como el caso de Madrid, que pasa de 500.000 a 1,5 millones en muy poco tiempo, ¿no? Y esas estructuras que ya existían eran insuficientes. En ese momento las estructuras de los mercados mayoristas eran
solo exclusivamente de los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos son en ese momento incapaces de gestionar porque no saben cómo, no tienen infraestructuras suficientes o no tienen los recursos como para hacerse cargo. Entonces es cuando se crea una empresa pública como es Mercasa, que va a aportar el conocimiento, que va a aportar la financiación y que va a aportar la solidez de una estructura interterritorial para que todos los ayuntamientos de ciudades más o menos con un número de población importante o creciente tengan esa infraestructura de abastecimiento. Por eso nacen y se configura la red como está configurada ahora. Se configura una red en base a 24 mercas con unas infraestructuras muy modernas para su época, tan modernas que incluso hoy nos parecen modernas, con un soporte fundamentalmente público, donde están los ayuntamientos, que es la administración más cercana a la ciudadanía, y donde está el Estado, que aporta esa solidez, ¿no? Y con esa estructura, ahora mismo en el resto de países, en países de OCDE no hay ninguno. Y en países en vías de desarrollo que están en la OCDE hay algunas redes incipientes como la nuestra, pero no tan eficientes como... Yo creo que eso es un logro de eso que llamamos marca España, ¿no? De un logro como Estado, como nación, el llegar a tener una red que da soporte ya no solamente a la ciudadanía con respecto a su alimentación, sino que garantiza aguas abajo una correcta distribución, ¿no? Desde el campo, desde las lonjas pesqueras o desde las dehesas ganaderas de tratamiento con transparente por la formación de precios, de equidad con respecto al trato de todos los operadores. Una pequeña frutería de barrio tiene las mismas oportunidades de compra o las mismas oportunidades de abastecimiento que una gran superficie, ¿no? Y eso es un modelo, yo creo que es un buen modelo, ¿no? Mencionabas antes la tecnología, en esa transformación desde 2018. Las herramientas tecnológicas, ¿sobre qué impactan más? Me explico. ¿Sobre pura organización logística, sobre trazabilidad y seguridad alimentaria, sobre evitar desperdicio? ¿La tecnología dónde hace un impacto radical en el cambio de los mercados? Como mi experiencia como director y como mi experiencia como usuario, la tecnología impacta a todos los niveles. Es decir, desde la extractiva, es decir, la de producción, hasta la del consumo final, ¿no? Mira, cuando se configura la red, la red de manera que estaba de acuerdo con la tecnología de producción y de distribución y de abastecimiento logística de los años 60. No teníamos las grandes vías de transporte, no teníamos los frigoríficos autónomos que puede viajar. Es decir, tú ahora no tienes rotura en ningún momento del frío, desde que se extrae hasta que te llega encima de tu mesa. En los años 60 eso no era así. Luego la tecnología impacta en tu casa, donde tienes un frigorífico magnífico, y en los años 60, en los años 70 existía en las casas la fresquera. Una fresquera. Era el sitio más fresco de la casa. Entonces, esa tecnología ha impactado en todo. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de pantallitas, y hablamos de etiquetas inteligentes que te dicen en qué aguas ha sido pescado el bicho que te pone encima de la mesa, de qué puntos ha tenido de entrada a la península, por qué proveedor ha pasado. No solamente es eso, sino que hablamos de la tecnología a toda la escala. Yo creo que todo ese fenómeno tecnológico ha supuesto un crecimiento en eficiencia de todo, ¿no? Y ahora ya sabes a qué hora te van a llegar los camiones, y a qué precio vas a poder tener los productos y de qué manera han sido conservados o tratados, ¿no? Entonces eso ha tenido un impacto que ha hecho mucho más eficiente la cadena en todos los ámbitos que tú apuntabas, ¿no? Que tú contabas, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, pero también en cuanto a información de los patrones de consumo, o información de cómo son las cadenas logísticas para hacerlas más eficientes dentro de las ciudades. Tiene impacto en todo.
ha venido, yo creo que ha venido para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general. Hay dos aspectos que se han agudizado en los últimos años, los relacionados con sostenibilidad por el impacto del cambio climático y también en lo que se refiere a tratar de proteger y a garantizar la alimentación de la población más desfavorecida, ¿no? Y en Mercas hay muchísimas actividades destinadas tanto a relación, por ejemplo, con los bancos de alimentos, para que haya esa entrega de alimentos a los bancos y a los capas de sociedad que lo necesitan, pero también todo un esfuerzo en energía solar, en vehículos eléctricos, es decir, de conseguir una eficacia energética que también ayude a que los mercas emitan menos, pero además puedan ser una solución para problemas de cambio climático, ¿no? ¿Son esos dos focos de futuro? Es decir, ¿se mantendrán en el tiempo como prioridades en los mercas? Nosotros, desde que empieza Mercasa y la red de Merca hace 60 años, siempre estamos buscando la eficiencia. La eficiencia no solo en términos económicos, que también y que no hay que desdeñarla, sino la eficiencia desde el punto de vista de los recursos. Los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos técnicos, pero sobre todo los recursos medioambientales. Eso marca nuestro ADN, ¿no? Es decir, dentro de todas nuestras estrategias y políticas de empresa, de manera transversal, siempre hemos estado en lo que es la consecución de los objetivos del milenio, ¿no? Es decir, los objetivos de la Agenda 2030, esos 17 objetivos que te marcan de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros ya lo teníamos incorporados en nuestro ADN antes y ya veníamos practicándola. Cuando empezamos a recoger en las primeras memorias de sostenibilidad que hicimos desde Mercasa, vimos que todas ellas respondían a lo que desde los ODS estaba trazado, desde ese camino de los ODS. Por ejemplo, lo que hacías tu referencia de los bancos de alimentos, para nosotros tiene el impacto en el propósito de hambre cero, pero también del desperdicio alimentario y combatir el derroche, ¿no? de esos alimentos. De tal manera que prácticamente en los 24 mercas están las sedes de los bancos de alimentos. Primero porque es un buen lugar para hacer la distribución capilar a los las personas o las organizaciones a las que el banco de alimento sirve, ¿no? Porque se puede hacer una buena distribución, pero también es un buen sitio para todos aquellos alimentos frescos que están en el fin de su etapa comercial, no de consumo, sino su etapa comercial. Cuando empiezan a volverse feos, ¿no? Claro, o por cualquier razón hay excedentes, o por cualquier razón no se pueden comercializar en condiciones. El banco de alimentos tiene una capilaridad absoluta que puede distribuirlo en cuestión de horas. Por eso están radicados, ¿no? Y por eso el compromiso desde todas las mercas, desde Mercasa, con los bancos de alimentos, pero también con otras organizaciones, como puede ser Cruz Roja o como puedan ser otras, ¿no? Eso responde a eso. Hay otra cuestión en la cual nosotros venimos trabajando desde hace casi 20 años, pero que ahora tiene ha cobrado más relieve, que es convertirnos en unos centros de emisión cero. Yo estoy empeñado que sean emisiones negativas. Es decir, que seamos un sitio donde con la energía que podemos producir nosotros, abastecernos nosotros mismos y todavía generar excedentes para ponernos a disposición de otras actividades, ¿no? Todo eso viene marcado por un compromiso, yo creo que en algunos casos incluso personal, por parte de las directoras y directores de los mercados, ¿no? Un compromiso que va más allá de la función de la sostenibilidad económica o financiera, sino que va allá de la sostenibilidad. Siempre decimos que somos lo que comemos, ¿no? Cuando en mejores condiciones y con mejores recursos medioambientales sean producidos los alimentos que comemos, mejores estarán los alimentos, más saludables serán los alimentos, por lo tanto más saludables estaremos nosotros, ¿no? Mencionas somos lo que comemos y antes mencionabas un aspecto muy interesante, y es que los mercas no dejan de ser el testigo y el conocimiento de qué comemos
cómo lo hacemos. En tu experiencia desde esa empresa previa a Mercalicante, ¿en qué hemos cambiado nuestros hábitos de alimentación y de compra? ¿Has percibido un cambio radical en cuanto a que ahora hay más variedad, a que ahora lo de la estacionalidad es casi una quimera, porque hay siempre de todo en cualquier momento? ¿En qué crees que ha cambiado radicalmente nuestra forma de comprar alimentos? Ha cambiado muchos aspectos, muchísimos. Yo creo que lo primero que señalaría es poner en el centro, antes estaba en el centro de la cadena, estaba la producción y la distribución, y ahora quien está puesto es el consumidor, la consumidora, el consumo. Antes estaba puesto en el centro cómo éramos capaces de llevar más alimentos a la mayor cantidad de población, y ahora estamos mucho más, la cadena está mucho más soportada por qué es lo que quiere el consumidor o la consumidora, qué es lo que quiere el consumo. Hace poco creo que tenías el lujo de tener aquí a Tomás Pascual, sí, que es un gusto siempre estar con él, ¿verdad que sí? Y una maravilla. Él me contaba que sus padres tenían dos tipos de leche, ¿no? Cuando empezó su padre con la distribución, y ahora tienen multitud. Hemos llegado a segmentar, a tener un tipo de leche concreta para cada grupo de consumidores, sin lactosa, con no sé cuántos, tal. Yo creo que ahora estamos nosotros, eso es poner en el centro al consumidor, al consumo, ¿no? A lo que la está demandando la sociedad. Ahora estamos más preocupados por el medio ambiente. Yo creo que hay una mayor sensibilización hacia los productos de proximidad. Es decir, lo que faltaría por definir qué es la proximidad, ¿no? Yeah. En la red de mercas hay siempre un sitio que llamamos el situado de productores, es decir, hay un espacio que está reservado para aquellos agricultores y agricultoras que tienen próximos a la red de mercas, puedan vender la cosecha del día a otros mayoristas o a otros comercios especializados o a otros dentro de la propia merca. Hay ese espacio que además se alquila. El sitio más chulo y más paradigmático es Mercavalencia con la tira de contar. La tira de contar, yo no sé si voy a entretener y no, estoy feliz. Cuéntame qué es la tira de contar. La tira de contar responde a una tradición que se basa de antes de la entrada de Jaime I el Conquistador a Valencia, cuando bajo el dominio musulmán de Valencia, fuera de las murallas de Valencia, los agricultores de la huerta valenciana que querían entrar dentro de las murallas formaban una fila donde los alguaciles los contaban y pagaban el diezmo. Cuando llegó Jaime I a Valencia, Jaume I el Conquistador en 1238, siguió conservando, en valenciano fila se dice tira, y entonces la tira de contar era lo mismo, hacían lo mismo. Pues se ponían en fila delante de las puertas de Valencia los agricultores, contaban, ahí la tira de contar, y entraban a Valencia a vender sus cosechas. Eso se mantuvo durante toda la Edad Media, siempre se ha mantenido de manera interrumpida. Antes de la llegada de Mercavalencia, esa tira de contar estaba en los aldeaños del Mercado Central de Valencia, que es la catedral más bonita del mundo. Yo siempre digo que es el único edificio del mundo que hay más luz dentro que fuera. Da igual el día que haga, pero dentro del Mercado Central de Valencia siempre hay luz. Y esa costumbre, cuando se instaura Mercavalencia en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, se sigue conservando, además con la misma denominación desde tiempos musulmanes. Y van todos los días agricultores que alquilan una parcelita, es decir, pagan un diezmo a la entrada. Sí. Y ahí pueden comercializar su producción del día. Del día, sí. Lo que hemos notado en los últimos años es que hay mayor demanda de los productos de consumo. Yo creo que estamos acostumbrados a tener de todo en todo momento. Naranjas queremos tener todo el año para hacernos el zumo o tal. Y naranjas de proximidad todo el año no hay. Claro.
queremos tener, no sé, cualquier tipo de especie de fruta, verdura o carne a lo largo de todo el año. Y lo que sí que vamos notando es que la gente está más preocupada y más sensibilizada. Yo creo que hoy más que nunca leemos todas las etiquetas de lo que nos vamos a comer, ¿no? Pero también en los jóvenes hay más desconocimiento, ¿no?, de cómo se producen los alimentos. Sí, y de cómo llegan. Porque yo lo que detecto en ese sentido es como no se sabe suficiente en los jóvenes sobre la producción de alimentos, también por eso exijo naranjas cuando no toca, porque no me he parado a pensar que es que ahora mismo en España no se están produciendo naranjas, ¿no? Claro. Y en redes sociales es muy fácil poner la malla con la etiqueta, mira, vienen de Sudáfrica, y a lo mejor hay que explicar por qué en ese momento del año nos están viniendo de otros puntos, sitios, ¿no? Sí, mira, ves, ese es otro punto donde dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, los mercas, por tradición y yo creo que por compromiso, lo vienen haciendo. Y una de las actividades más chulas que me gustaba vivir como director de Mercalicante, y como director de Mercamadrid no he podido vivirlo porque empezaron a hacerlo después. Ajá. Pero lo hacen de una manera también muy, muy didáctica y muy bonita, que son recibir visitas de escolares y de universitarios, de chavales y chavalas que están en formación en los mercados. Entonces esa primera aproximación a un brócoli de un niño de 4 años y que aquello se come y que aquello no muerde y que incluso está bueno, es ver esas caras. Eso, yo creo que todos los mercados lo están haciendo. Uh-huh. Y eso es una experiencia que yo creo que abunda en ese mayor conocimiento uh-huh. de las bondades de la alimentación, de lo que llamamos dieta mediterránea, uh-huh. de esa lucha contra las grasas y los azúcares polisaturados uh-huh. y las meriendas rellenas de no sé qué, y que era la tradición de los que hemos tenido de los que hicimos la EGB, sí. Por llamarlo de alguna manera. De los que merendábamos el bocadillo hecho en casa. Comentabas antes que 24 sociedades mercantiles dan de comer a 30 millones de personas. ¿Cuáles son ahora mismo, una radiografía muy sintética, pero cuáles son las cifras ahora mismo de la red de mercas? Sí. ¿Y qué futuro quieres? Bueno, la realidad, y son datos del año 2022, es que han pasado como 8,5 millones de toneladas por toda la red, ¿no? Dentro de las más de 3.000, dentro de las 24 mercas hay más de 3.000 empresas uh-huh. que dan trabajo a más de 100.000 personas todos los días. Recibimos la visita de aproximadamente unos 100.000 operadores al día uh-huh. en esas 24 mercas. El Producto Interior Bruto se produce casi el 1,5 del Producto Interior Bruto español, se produce en las 24 mercas. Estamos hablando de un actor relevante dentro de la economía española, o sea, es algo importante. Ninguna de esas cifras sobrecoge más que la de los 30 millones. Sí, o sea, pero es que tiene pone el nivel muy alto, ¿no? Es una responsabilidad tremenda. ¿Por dónde veo yo el futuro? ¿Cuál es la apuesta? Mira, precisamente la semana que viene hacemos un evento que es la primera vez que lo hacemos en Mercasa, y son de esas ideas simples que uno siempre piensa que ¿por qué no se me habían ocurrido antes? Mercasa, dentro de todas las actividades que desarrollamos, hay una actividad que es fundamental, que es la de reflexiva. Nosotros yo creo que tenemos el mayor foro de conocimiento de las cosas que pasan en la red. Uh-huh. No lo digo yo, lo dicen otras organizaciones. Dentro de ese foro de conocimiento, pues hay destacados periodistas, hay destacados catedráticos y personas que vienen del mundo de la universidad, uh-huh. que vienen del mundo del conocimiento, que vienen de pensar las cosas que están pasando y por dónde pueden ir las cosas de futuro. Nosotros como red somos una empresa que siempre está haciendo cosas y que nuestra obligación es anticiparnos un poco a las cosas que van a suceder, ¿no? Uh-huh. Para seguir manteniendo esa actividad, para seguir manteniendo ese liderazgo en cuanto a instalaciones, pero sobre todo para seguir
sirviendo a ese objetivo que es el de los 30 millones diarios, ¿no? Pero para tomar esas decisiones necesitamos conocer, y ese conocer siempre nunca lo habíamos unido con el conocimiento que nosotros generamos. La semana que viene, en las instalaciones de Mercamadrid, tendrá ocasión por primera vez ese punto de encuentro entre el mundo de la reflexión, del conocimiento, del logos, de lo que es la academia, la universidad o la gente que conoce, y el mundo operativo del mundo merca. Es decir, tengo que apostar por, no sé, por los mercados de pescado, o cómo tengo que generar los espacios para que esa actividad que estoy desarrollando se siga desarrollando, ¿no? Y eso tendrá lugar el día 22 en Mercamadrid por primera vez. Yo creo que un poco ahí se apuntarán cuáles son las ideas fuerzas del futuro. El mundo de la distribución está cambiando, y está cambiando por las demandas que hacemos los consumidores y consumidoras, ¿no? Es decir, hace unos años pensábamos que la panacea de todo iba a ser el comercio online, y hemos visto que el comercio online es una buena solución, pero también es el origen de muchos problemas, ¿no?, que tienen las ciudades. Sobre todo eso es sobre lo que queremos reflexionar, pero para poder actuar. Es decir, cómo están cambiando. Es decir, la tendencia de futuro será más consumo de proximidad, o no. Cada vez tenemos más población que quiere mejores alimentos. Esa población, ¿cómo la tenemos que suministrar de alimentación fresca? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto en las ciudades? No podemos hacer que crezcan más las calles. Las calles son las que son. Los operadores de comercio online van a tener limitación. Los ciudadanos y la ciudadanía estamos demandando que queremos las ciudades para nosotros, no para los coches, ¿no? Y que las ciudades deben tratarse de espacios abiertos y sanos, que no nos maten. Entonces, que no nos maten o que no nos enfermen, ¿no? Todo eso, ¿qué punto tiene que ver con la distribución de alimentación? Es como pasar de consolidar la estructura, ahora que ya está consolidada, hacerla flexible, ¿no? Claro. O con capacidad rápida de reacción hacia lo que venga. A lo que venga. Y en la medida que podamos, saber leer lo que viene, ¿no? ¿Cuál es el legado que quiere dejar José Ramón Semper en Mercasa? A mí me gustaría el legado, pues dejar una empresa que funcione. Y como última pregunta, porque si no te voy a tener aquí 1000 horas y no creo que sea bueno. ¿Ya se nos ha pasado la hora? Sí, No, sí, bueno, se pasa muy rápido cuando se está a gusto. Hablabas de las visitas de los escolares y de los universitarios, pero mi última pregunta es, de todos los grupos de interés, ¿a quién te llevarías a las 4 de la mañana a un merca? Uy, a todo el mundo. Además, mi equipo, la gente con la que trabajo me dice, joder, siempre estás programando visitas. O sea, yo creo que es un mundo que mira, pusimos en marcha en Mercamadrid una iniciativa interesante que era las visitas de la ciudadanía, que son ciudadanos y ciudadanas que tienen a bien pegarse el madrugón del 15, que es levantarse a las 4 o las 5 para estar allí a las 6, y se les muestra cómo funciona Mercamadrid. La experiencia era hacer una o dos al mes, y en muy poco tiempo las listas de espera fueron tremendas. Todo aquello se paró con la pandemia, claro, evidentemente, y se volvieron a poner en marcha. Entonces yo creo que yo me llevaría a todo el mundo, es decir, oye, parte de lo que eres lo que comes, y lo que comes en gran parte sale de aquí. Mira cómo funciona. Ahí puedes apreciar el trabajo de un montón de personas que mientras tú duermes o estás a tus cosas, hay gente que se levanta a las 2 o a las 3 de la mañana todos los días de su vida, ¿no? Y son tan importantes los empresarios o las empresarias que toman decisiones en torno a lo que tienen que comprar, como los chavalines que
que descargan los camiones. Sin ellos no funcionaría nada, pero sin el personal de limpieza tampoco haríamos nada, o la gente que a última hora se pone a repasar hasta el último tornillo. Es importantísima la contribución de cualquiera. ¿A quién me llevaría yo a las 4 de la mañana? Me la llevaría a todo el mundo. Estoy siempre invitando a gente a que venga y que nos conozcan. Y esa gente que viene y que nos conozca, pues nosotros la acogemos, porque tomarse la molestia de pegarse ese madrugón y ver cómo detrás, cuando vas por la... Mira, hay un artículo de Juan José Millás que hizo para El País Semanal, magnífico, que se llamaba La ciudad que nunca duerme. Y empezaba como una aproximación por la M40, cuando en la M40 nada más hay muy poca gente, o la M30 hay muy poca gente, y descubres una actividad frenética al otro lado, a las afueras de la ciudad, y eso es escalable a las 24 mercas. O sea que yo animo a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga una merca cerca, que se anime y que la visite y que se dé cuenta de lo que es el mundo que hay en el simple gesto de aproximarse a un lineal de una tienda o de abrir la nevera y coger un producto fresco. Pues nos hemos quedado sin tiempo, aunque temas no, así que espero que vuelvas muchas veces para que sigamos hablando de estas cuestiones que tanto nos interesan. Yo suelo hacer un resumen de titulares al final de estos podcasts. En este caso, sinceramente solo me voy a quedar con dos ideas, y es el esfuerzo por que la empresa esté comprometida y sea eficaz, y que en el fondo todo tiene que ver con las personas. Sí. Así que, José Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos, te lo agradezco enormemente, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, me ha pasado muy rápido y ha sido una conversación muy interesante, así que muchísimas gracias. Gracias, y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de la actualidad en www.fagro.com y no os perdáis nuestro Fagro Punto de Encuentro, porque es el sitio de todos.